Amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre Albert Einstein. Vamos a hablar un poco de su biografía, de su infancia. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Alemania, de Ulm, de Múnich. Sus padres fueron Hermann Einstein y Pauline Karl. Se casaron en 1876, cuando sus padres se conocieron cuando Hermann tenía 29 años y Pauline tenía 18 años. Engendraron a Albert Einstein. Bueno, Albert Einstein estudió en una escuela católica y luego más tarde se fue a Liverpool Fusman, donde comenzó en 1888 y terminó en 1894 su escuela. Albert Einstein era muy callado y reservado en la escuela, a comparación de su hermana Maya. Su hermana Maya era más extrovertida. Bueno, en 1894 Albert Einstein abandona la ciudad de Múnich. En la juventud de Albert Einstein, su familia intentó matricularlo en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero al no tener un título de bachiller a causa de una calificación deficiente en letras, más tarde su familia lo envió a Aura, en la Escuela Cantonal de Argovia, donde obtuvo el título de bachiller. En ese mismo año, Albert Einstein renunció a su ciudadanía alemana para evitar los servicios militares. A fines de 1896, Albert Einstein ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich con la idea de estudiar física. En el año 1896, conoció a su compañera Mileva, de quien se enamoró. Se graduaron a los 22 años, con la cual tuvo una hija en secreto, que hasta el día de hoy no se sabe qué fue de la niña. Sus padres siempre se opusieron a su matrimonio, entre ellos hasta que en 1902 su padre cayó enfermo y falleció. Se graduó en 1900 y en 1904 presentó una tesis titulada Una nueva determinación de la dimensión moleculares, que surge cuando le preguntó a Besso: ¿crees que el cálculo de dimensiones de las moléculas de azúcar podrían ser una nueva tesis? En la etapa de madurez de Albert Einstein, en el año 1908, a edad de 29 años, fue contratado en la Universidad de Berna, Suiza, como profesor y conferenciante y entonces Einstein y Mileva tuvieron un nuevo hijo, nacido el 28 de julio de 1910. A la edad de 39 años se divorció de Mileva y meses después se casó con su prima, Elsa, pero no llegaron a tener hijos. Más tarde, su segundo hijo sufriría de esquizofrenia y fue internado, y que en el año 1965 falleció su hijo Eduardo. En 1920, Albert Einstein ya era muy famoso en los diarios conservadores. Se podía leer editoriales que atacaban su teoría, ¿no? Einstein en 1939 decide ejercer su influencia participando en las cuestiones políticas que afectan al mundo. Redacta la célebre Carta de Roosevelt para promover el proyecto atómico e impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes. Durante sus últimos años, Einstein trabajó para integrar en una misma teoría las 4 interacciones fundamentales, que es una tarea aún inconclusa. Falleció a los 76 años de edad en el hospital de Princeton el 18 de abril de 1955, a consecuencia de una hemorragia interna que se dio por la ruptura de un aneurisma aorta. Durante su autopsia, los médicos extrajeron su cerebro para conservarlo y descubrir las cualidades por qué él era un genio. Esto fue sin consentimiento de sus familiares. Actualmente su cerebro se encuentra en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Kansas. Él no quiso que su funeral
fuera reluciente, donde asistieran dignatarios importantes de todo el mundo. Por ese motivo, su cuerpo fue incinerado la misma tarde de su fallecimiento, y antes de que el 50% de las personas de todo el mundo se enteraran de la noticia, y sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware, Estados Unidos. Fue considerado uno de los hombres más inteligentes e influyentes del siglo XX. Él nos enseñó que no debemos dejarnos llevar por la negatividad de la gente. Para él, un genio era 1% talento y el 99% trabajo duro, y lo demostró esforzándose día a día para convertirse en un genio. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tienes abierta. Albert Einstein.